Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la semana número 5 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para la asignatura de Matemáticas para el noveno año de Educación General Básica. En esta ocasión vamos a intervenir con la ayuda de hacerles entender a ustedes en qué consiste un prototipo y los tres tipos de prototipos que propone el Ministerio de Educación: maqueta, dibujo y plano. Comenzamos. La definición de prototipo es un primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original en el que se fabrica. En otras palabras, para que la podamos entender de mejor forma, es la idea de convertir algo que tenemos en mente en algo material, en algo concreto. Para ello utilizamos el diálogo, la experimentación y la representación final de un producto original. Por ejemplo, podemos observar en este gráfico que Pedro es un estudiante de diseño y quiere hacer un nuevo tipo de zapatos para poner al mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Crear sus ideas, crear prototipos, de ahí ver cuáles van a ser las organizaciones, sus funciones y demás trayectos que debe de cumplir. En eso es lo que vamos a hacer esta semana dentro de la asignatura de matemáticas. Empezamos a definir el primer tipo de los prototipos, la maqueta. Consiste en la reproducción a escala o tamaño real de un diseño. Por lo general se aplica este término cuando se desea representar una primera visión de un producto a construir o fabricar. Las maquetas suelen ser muy sencillas y de gran creatividad. Esto es muy importante, ya que aquí vamos a reflejar qué es lo que realmente queremos presentar y dar a conocer en nuestro prototipo. Para ello se utilizan materiales como el cartón, pegamento, pinturas o cualquier tipo de material que tengas en tu hogar. Veamos unos ejemplos de maquetas. Okay. Prácticamente estamos observando las diferentes maquetas que nosotros inclusive hemos hecho en años anteriores a la hora de cualquier presentación o exposición dentro de una asignatura. Por ejemplo, podemos ver aquí un tipo de célula, podemos ver aquí cómo es la vida en este caso de un animal, en este caso un insecto que es la mariquita, o podemos ver una maqueta para solucionar un problema que podamos tener entre una comunidad y otra, que puede ser que entre el medio tengamos un pequeño lago, un pequeño río, y para poder cruzar se diseñe un prototipo de un puente para que puedan atravesar las personas que circulen por ambas zonas, tanto en la zona norte como en la zona sur, zona este, zona oeste de la ciudad que vayamos a conectar. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de maquetas y lo más importante es que deben de ser sencillas y de gran creatividad. Continuamos con el segundo tipo de prototipo, el dibujo. El dibujo consiste en una representación gráfica que la van a realizar en una hoja de papel, en primera instancia, o lo que conocemos tradicionalmente como un boceto, en la que incluyen detalles y explicaciones mediante palabras clave. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de un resultado final. Por ejemplo, aquí tenemos un rayado en el que representa un dibujo. Podemos ver un árbol con su tronco y sus ramas. ¿Y qué está pasando? Se ha hecho una especie de un cono. Y ese cono, ¿qué estamos viendo ahí? Que están cayendo las hojas. Es decir, este cono va a ser como un recipiente donde van a caer las hojas de los árboles, y a la hora de hacer la limpieza en los parques, en los bosques o inclusive en el patio de nuestra casa, hacerla de una manera más sencilla. O por ejemplo, aquí podemos ver que hay una botella que es de rosca y un tapón. ¿Qué es lo que está originando en este caso este joven? Que ustedes pueden ver una flechita y adentro está el contenido del líquido. Podemos transformar una botella en una regadera. Para ello utilizaremos el tapón y le haremos pequeñas perforaciones alrededor para que el agua salga mediante gotas, y podemos utilizarlo en un futuro para regar las plantas que tenemos en el hogar. Entonces ahí estamos haciendo un prototipo de una regadera. Continuamos con el tercer y último tipo de procedimiento para hacer un prototipo, que es el plano. El plano es un dibujo con medidas que se representa en un lugar visto desde arriba, es decir, de la parte superior vamos a ver cómo vemos nosotros algo que queramos mostrar. Ese lugar puede ser una habitación, una casa, una localidad que se utiliza para situarnos y orientarnos correctamente. En el caso de que desees realizar este tipo, va a ser para las edificaciones o otro tipo de
localizaciones generales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un plano sencillo en el cual se está utilizando diferentes dibujos, viéndolos desde la parte superior. Por ejemplo, tenemos casas, tenemos un parque, a lo mejor un hospital, un restaurante, una policía, un estadio o un colegio, ¿ok? Y cada uno está representado con cada uno de sus nombres, es decir, colegio, casa, hotel, restaurante y policías y demás. Los símbolos nos van a ayudar para interpretar el plano a simple vista. O si tú crees que conoces las demás técnicas, como es lo que se puede llamar un dibujo técnico, lo podemos hacer de una forma arquitectónica. Es decir, es un plano en el que se va a establecer diferentes secciones, por ejemplo, de una edificación, donde especifiquemos el dormitorio, el baño, la cocina, y se le adicionen en sus exteriores las medidas necesarias para la construcción. Entonces, con esto hemos visto nosotros los tres tipos de prototipos, los que es plano, dibujo y maqueta. Muy importante que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, que un buen prototipo no tiene que ser muy complicado. Las mejores ideas se comunican de forma sencilla y creativa. Al terminar esta semana presentarás tu producto a tu familia, como si fueses a convencerles para que se interese en este producto e inclusive para que te lo compren en un futuro cuando lo puedas desarrollar. Con esto llegamos a la explicación final de la primera parte de la semana número 5 orientada a la asignatura de matemáticas. Espero que te haya quedado muy claro cómo es un prototipo, la maqueta, el dibujo y el plano. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima interacción.